ingeniero Régulo Salinas. Él acaba de ser nombrado como presidente del Comité de Energía del Consejo Coordinador Empresarial. Y bueno, pues ingeniero, qué momento el que te toca, ¿no?, para asumir esta responsabilidad tan importante como voz de los empresarios a temas sin duda complejos que tenemos hoy en día. ¿Cómo estás, ingeniero? Muy bien, gracias. Y bueno, como bien dices tú, estos son momentos muy interesantes. Así es, Régulo. Pues te pediría un primer comentario sobre el tema de la reforma que ya no fue, pero que tiene todavía, me parece, asuntos vivos y pendientes, como es la revisión de estas empresas permisionadas para la autogeneración, que después, a decir del gobierno federal, en una simulación estarían asociando a otras empresas para generar energía de una manera, insisto, simulada. Mira, quisiera pegarte un poco más de antecedentes porque había varios procesos en paralelo. Con la reforma de la ley de la industria eléctrica que se hizo el año pasado, esta fue iniciativa que se presentó en el mes de febrero, y se recuerda, se aprobó ahí en fast track ahí por Cámara de Diputados y por senadores. Hubo muchas empresas que se ampararon contra los cambios y consiguieron suspensiones definitivas, y algunas de ellas fueron de aplicación general. Entonces, para fines prácticos, esos cambios quedaron congelados. En paralelo también estaba lo que se conoce como acciones de inconstitucionalidad, que presentaron la Cámara de Senadores, la Comisión Federal de Competencia Económica y el Estado de Colima, y esas le toca a la Suprema Corte de Justicia resolverlas. Sí. Y son lo que he estado haciendo en estas semanas. Y el tercer camino era la reforma constitucional que se presentó en octubre pasado y fue la que se votó, aunque se rechazó el domingo pasado. Entonces, en lo de la Suprema Corte de Justicia, hubo ya en la junta que tuvieron el 7 de este mes, se requería una mayoría calificada de ministros para poder hacer inválida la ley. Sí. Entonces, eso implicaba que fueran 8 ministros. Y en los artículos importantes, los que nos preocupaban, ahí no consiguieron la mayoría calificada, pero sí obtuvieron una mayoría de 7-4 o de 6-5. Entonces, los juicios de amparo que se presentaron por la reforma a la LIE estaban pendientes por una señal de la Suprema Corte de Justicia, que los jueces no trabajaran en eso mientras no hubiera una resolución. Ya una vez que ocurre eso y que se reanudan estos procesos judiciales, lo que nos dice la experiencia es que los jueces toman como referencia como se dio la votación en la Suprema Corte. Entonces, como ahí la votación fue que los artículos importantes eran en contra de la Constitución, lo más probable es que ellos vayan también a votar a favor de las empresas que se ampararon. Entiendo. Y esto te lo comento porque dentro de las suspensiones estaba hay un artículo que decía que se iban a cancelar contratos o los permisos de autoabasto para aquellas empresas que lo hubieran obtenido de manera ilegal. Y ese artículo en especial sí tuvo una mayoría de ministros que votó a favor, y en eso siempre hemos estado de acuerdo y siempre se ha podido hacer, no se requeriría de la reforma. Entonces, las empresas que tienen permisos de autoabasto, si califican en esa parte que los consideren que los obtuvieron con fraude a la ley, que es lo que dice literalmente el artículo, les pudieran cancelar el permiso. Pero lo que entendemos es que la mayor parte de las empresas, si no es que todas, los obtuvieron conforme a lo que marcaba la ley. Sí, entonces, en ese sentido, ingeniero, me parece que no hay duda y habría seguridad, me parece, para todos ellos. El punto está cuando alguna de estas empresas permisionadas para la autogeneración ha venido asociando a otras y con ello, digamos, se cuentan por miles las que están en esa condición que no forzosamente son autogeneradores, ¿no? Lo que pasa es que lo que dice la ley estrictamente es que una empresa, el permiso de autoabasto únicamente le puede vender a sus socios.
no especifica si ese socio debe tener una acción o 1000 acciones o el 100% de la empresa. Entonces, legalmente fue válido como se otorgaron los permisos y luego como fueron sumando socios. Pero bueno, eso a mí no me corresponde decidirlo, creo que le corresponderá a los jueces decidir si se obtuvieron o no de manera fraudulenta. Entiendo. Lo que sí es un hecho es que pues casi nos regresamos al principio, porque lo más probable es que las reformas a la ley se vayan a declarar inválidas a través de este proceso de amparos, donde ya una vez que tienes un número X de resoluciones se sienta ahí jurisprudencia, pero el sector sigue detenido, o sea, los permisos no avanzan en la Comisión Reguladora de Energía. Hay centrales que ya están listas para operar y que no les han dado el visto nuevo para arrancar, etcétera. Y a ese punto iba, ingeniero. Estoy platicando con el ingeniero Régulo Salinas, presidente del Comité de Energía del Consejo Coordinador Empresarial. A ese punto iba, si hay certeza sobre todo lo que has expuesto, ¿en dónde estaría la preocupación, digamos, del sector privado con respecto a pues la inversión en materia energética? ¿Sería esto que hay plantas o complejos ya instalados y que no pueden operar? Mira, yo te diría que aquellos que ya están operando, lo que ha venido ocurriendo con el rechazo de la reforma constitucional y como se dio la votación en la Suprema Corte, yo creo que ellos deben estar bastante tranquilos. El problema son las nuevas centrales, aquellas que ya tienen permiso o que no han arrancado, o aquellas que no han podido obtener los permisos. Y para eso lo que se requiere es pues, sentarnos todas las partes y realmente, yo no diría hacer una reforma, pero sí corregir aquellas cosas que deban corregirse, que estoy seguro que hay varias. Y la opinión de los expertos que participaron en el Parlamento Abierto es que esos cambios se podían lograr o con cambios en las leyes secundarias o en los procesos regulatorios. Entonces, hay toda la voluntad del sector privado a sentarnos para hacer los cambios que fortalezcan a CFE, pero no como lo planteó el gobierno en su reforma, que era básicamente eliminarle la competencia a CFE e incrementar el costo de la electricidad. Entonces, sí hay un interés fuerte del sector privado de sentarse a negociar esos cambios, estoy seguro que se requiere, y tener un acorde y con eso funcionar y que el sector pueda estar avanzando. Bien, ingeniero, pues le agradezco mucho el haber compartido con la audiencia de Grupo Fórmula y de este espacio los conceptos y puntualizaciones al momento que está viviendo en materia de autogeneración y generación de energía. Muchas gracias, ingeniero. No, y de nada, gracias por la invitación. Gracias. Muy buenas tardes.